y luego mute. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, Lisen. Buenas tardes, compañero. Vamos a ver, esa lectura comprensiva está pésima. La pregunta dice que hemos aprendido sobre la entrevista, no con la entrevista, ni a partir de la entrevista. Le está preguntando qué hemos aprendido sobre la entrevista.
Listo. Se ha terminado el tiempo para la participación. Y vamos a ir analizando qué hemos escrito. Primero que nada, para los que acaban de llegar, buenas tardes con todos, ¿sí? Sean todos bienvenidos otra vez más a este encuentro. El día de hoy hemos iniciado con una actividad que pretendía conocer qué hemos aprendido sobre la entrevista, ¿sí? Sin embargo, vemos que tenemos varios problemas de comprensión lectora, porque todos han puesto qué aprendieron después de hacer la entrevista o al aplicar la entrevista. Solo una persona, y que no me ha dejado el nombre. ¿Quién escribió esto de aquí? Esto de aquí. ¿Quién fue? Buenas tardes, Lisa. Disculpe la demora. Vi su pregunta y escuché la última parte que decía de qué es la entrevista, más no que aprendimos de la entrevista. Y bueno, es mi idea, ¿no? Habla Guido Parión. Guido, usted fue el único que respondió bien, ¿sí? Porque acá la pregunta dice, y ojo, y esto pasa en todas sus tareas, en todas sus materias. La pregunta dice, ¿qué hemos aprendido sobre la entrevista? Así de sencillo. Bueno, yo sobre la entrevista he aprendido, como dice Guido, es un instrumento de investigación. Todo lo que acá me ponen los compañeros no responde, y lo vamos a eliminar, no responde a la pregunta, no me dice sobre la entrevista, me dice qué aprendí al aplicar la entrevista. ¿Sí? Y acá se hace una aclaración y dije, sobre la entrevista, qué es, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Gracias, Guido. Tenemos que estar súper atentos, mis queridos profes, porque esto se trata de comprensión. Y en las tareas, cuando nosotros como docentes orientamos algo y especificamos algo, se tiene que dar respuesta a lo que se orienta. Como bien ha puesto en este caso Guido aquí, sí, la entrevista es un instrumento de investigación, que en el caso de él dice que nos ayuda a explorar conocimientos que tengan un personaje sobre un tema objetivo. Se debe procurar tener un conversatorio y no cerrarnos en preguntas y respuestas entre el entrevistador y el entrevistado. Muy bien, Guido, felicitaciones. Esta era la pregunta. Los demás compañeros iremos acotando al finalizar la sesión antes de salir y dejando la evidencia. Por favor, Guido, aquí también ponga su nombre. ¿Por qué les he hecho esta pregunta, mis queridos docentes? Porque ya en este punto del proceso educativo, nosotros vamos a entrar a un proceso de investigación. Y efectivamente ya lo hemos hecho, desde unos primeros instrumentos que fueron de diagnóstico, sí, que nos ayudaron a explorar la comunidad. Y ahora que ya con los antecedentes hemos definido una problemática, tema, objeto de estudio, saber, cualquiera de las tres formas de las que les estamos llamando, pues nosotros vamos a ir a profundizar y a investigar más sobre ese conocimiento. Ahora que ya entendimos la consigna, que queríamos saber qué sabemos sobre la entrevista, cuéntenme, profes, pueden levantar la mano. ¿Qué sabemos sobre la entrevista? Aparte de lo que ha dicho Guido, que es un instrumento de investigación, que no debemos cerrarnos a preguntas y respuestas y que debe existir un diálogo. ¿Quién más puede aportarnos algo más? ¿Qué es la entrevista? Bien. Aquí está la definición de entrevista. Reunión de dos o más personas para tratar algún asunto, generalmente profesional o de negocios. Si ahorita estamos buscando la definición en el celular de entrevista, está grave la cosa. Mediante la entrevista, mediante la entrevista, Licen, Olita y compañeros, muy buenas tardes. Mediante la entrevista podemos encontrar muchos saberes, por ejemplo, en este caso ancestrales, ¿no? Mediante la entrevista, la persona que la entrevistamos nos comunica varias cosas que nosotros no sabemos, como por ejemplo la medicina ancestral, también la comida típica y entre otros que nos aportan la persona que entrevistamos, ¿no? Gracias. ¿Alguien más tiene otra idea?
¿Qué más sabemos sobre la entrevista? A ver, nosotros ya aplicamos una entrevista y si ahorita estamos buscando qué es la entrevista, está grave, porque eso significa que fuimos a aplicar algo que ni siquiera teníamos las bases y no fue así. Entonces, ¿qué más? A ver, acordémonos. ¿Qué más nos decía Clary que era esta entrevista? A ver, ¿alguien más? Que nos aporta con alguna información para resolver algún problema. Aporta con información. Gracias. Sobre un problema. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Qué más sabemos de esta entrevista? Licen, estoy alzando la mano. Ya, perdón, no estoy viendo. Hable, por favor. Algo que me faltaba decir y me faltó tiempo también es que debe estar planificado, ¿no? O sea, debemos saber de qué mismo nosotros queremos conocer, porque si me voy con preguntas al azar de algo que no está tan claro, pues no voy a poder explorar el conocimiento del que yo quiero, ¿no? Entonces, eso, no sé, sería como una idea y me parece eso importante, que se debe ser planificado y tener la idea del tema de lo que yo quiero conocer. Gracias. Ya, es lo que se debe planificar. Tener claro lo que quiero conocer. ¿Alguna otra idea más por ahí? Bueno, a breves rasgos, tenemos una mirada general, ¿no? Un instrumento de investigación que busca apostar con información que debe ser planificada. Si ya no hay más apostes, vamos a rememorar, vamos a recordar. No sé si ustedes se acuerdan que Clara les decía que es un dispositivo de investigación y yo les decía que también se le llama técnica, ¿sí? Que se utiliza para obtener información, justamente como bien lo han dicho ustedes. También se decía que esta entrevista, las características ya cuando se va a aplicar, ¿cuáles eran? Un lugar silencioso, ¿qué más? A ver, no me levante la mano porque no tengo visión. Diga. Lugar iluminado también, Ya, que no sea muy oscuro. Ajá. ¿Qué más? Un lugar cómodo donde que le pueda realizar la entrevista. Ya, un espacio cómodo. La cámara tenía que estar estática, estable, ¿cierto? ¿Se acuerdan de algo que decía Clary que podían conversar con los entrevistados para que no se alarguen cuando ustedes les pidan que ya deben terminar con el tema? ¿Se acuerdan cómo les llamaba a esos? Que las respuestas sean claras y precisas, cortas. Ya, que las respuestas sean claras y precisas, pero también Clary nos decía que uno de los tips para estas entrevistas es que tengamos códigos, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía cuando abro la mano? Siga nomás, cuando ya cierro la mano, ya vayamos cerrando con la idea. Y también nos hablaba de una edición posterior, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que se necesitaba. Vamos a hablar el día de hoy de las entrevistas porque se nos viene la actividad 3.1, que consiste en la entrevista a dos personajes relacionados con mi saber, objeto de estudio o problemática. ¿Sí? Nosotros ya por parejas pedagógicas hemos definido en los antecedentes, bueno, pues dónde nos vamos a ir, qué saber nos interesa, cómo lo vamos a estudiar a partir de una realidad que ha sido muy general entre todos, ¿no? De estos conocimientos que no han sido valorados, de estos conocimientos que no se están considerando con la importancia que se deben. Entonces, a partir de este problema que hemos tenido, hemos definido nosotros un conocimiento para profundizar. Y eso lo vamos a hacer a través de 2 entrevistas en esta nueva parte. Pero no podemos volver a cometer los mismos errores que fue en la primera entrevista, porque ya tuvimos una primera experiencia. Entonces, para ello, el día de hoy vamos a hablar sobre la entrevista como una técnica o dispositivo de investigación. Vamos a ver.
Primero, vamos a hacer una relación de cómo la investigación, yo al inicio les hablaba, ¿no es cierto? Que el proceso de investigación es un proceso a través del cual nosotros ponemos en práctica, recogemos información y estos procesos investigativos buscan la recolección de información o la transformación de un espacio. Y se acuerdan que con ustedes vimos que dentro de la investigación teníamos paradigmas, el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. Alguien que me pueda decir a qué hacía relación el paradigma positivista, que se acuerde. O el interpretativo o el sociocultural. Alguien que se acuerde de alguno de estos, ¿a qué hacía referencia? Cualquiera. A ver. Vamos nombrando. En este caso, Norberto, cuénteme de cuál de estos tres paradigmas usted me puede definir. ¿Cuál me puede definir y decirme en qué consiste o hacia qué estaba orientado? Licenciada, compañeros, compañeras, buenas tardes. Bueno, primero que nada, mil disculpas, yo llegué atrasado, ¿no? Cuando ya estaban lanzando las respuestas sobre qué aprendimos sobre lo que era la encuesta. Bueno. Entrevista, encuesta es otra cosa. La entrevista, sí. Bueno, con respecto a lo que me pregunta, pues, o sea, yo voy a responder lo que corresponde a lo que es sociocultural. No hay sociocultural, hay sociocrítico, interpretativo y positivista. ¿Cuál de los tres? No estoy tan seguro. A ver, ¿cuáles nomás eran? Los que están en pantalla, Norberto, los que leímos en la unidad 1. ¿Se acuerdan ustedes en el texto de la torre que vimos los paradigmas, que ustedes hicieron un cuadrito conceptual sobre estos paradigmas? Bueno, de lo que es de sociocrítico, bueno, o sea, se refiere a la sociedad que siempre debe estar realizando, o sea, críticas acerca o referente a su trabajo, pero debe ser críticas constructivas o positivas. No, estamos equivocados, Norberto, y hay que ir a revisar. Muchas gracias por su participación. Profes, no podemos, de verdad, no podemos, y esto les hago hincapié porque está pasando en todas las materias, no podemos olvidarnos de lo que ya vamos aprendiendo, porque todo está vinculado, yo les decía en cátedra. El paradigma sociocrítico, si ustedes recuerdan, se refiere a un enfoque de investigación que busca la transformación del espacio educativo, independientemente de si ese análisis es positivo o negativo, va a buscar una transformación. Recuerden que las críticas negativas, los análisis, los datos, de alguna manera mal llamados negativos, recaen en transformaciones positivas también para la mejora. Entonces, nosotros estudiamos estos paradigmas, no podemos inventarnos. ¿Alguien más que pueda participar o nadie se acuerda de estos paradigmas? Yo le puedo decir sobre el interpretativo. ¿Ya? Adelante. Medio. El interpretativo, me acuerdo que desarrolla teorías, métodos, estrategias, lo cual ayuda a lo que es al aprendizaje y a mejorar la vida social de los estudiantes. Y también el investigador debe investigar primero lo que va a dar después. O sea, el investigador elabora lo que va a investigar primero. ¿Qué más era? El hombre estaba considerado como producto o productor de la sociedad. ¿Ya? Las características que usted nos menciona, Vladimir, aplican a los tres paradigmas. Los tres paradigmas son planificados, los tres paradigmas buscan la acción principal del investigador.
La diferencia del interpretativo es que trata primero de comprender el entorno en el que se encuentra, ¿sí? Y el positivista, recuerden que nacía de las ciencias naturales y era un poco más recto, era lineal, ¿sí? Buscaba comprobar una hipótesis preestablecida, una idea preconcebida que tenía, a diferencia del interpretativo, que primero buscaba comprender la realidad, involucrarse, y del sociocrítico, que también es muy flexible y a medida que se va avanzando, va proyectándose a cambios. Esto es súper importante que tengamos porque nuestra investigación se va a enfocar dentro de uno de estos paradigmas. Para eso los estudiamos. Si nosotros sabemos, a breves rasgos, ahora que hemos recordado sobre esto de los paradigmas, ¿dentro de qué paradigma creen que nosotros estamos trabajando? ¿Del positivista, del interpretativo o del sociocrítico? Lo que ustedes han venido haciendo con la entrevista, lo que escribieron en los antecedentes, esto que vamos a ver de los saberes y los contextos educativos, ¿dentro de qué paradigma creen que está? Yo creo dentro del positivista. O sea, nuestra investigación es así, lineal y recta. Dentro del sociocrítico. Claro, Sociocrítico. recuerden que nosotros, de acuerdo al instrumento, sí, de acuerdo al instrumento que hacemos, analizamos la información y en función de eso planificamos el nuevo. Y si tenemos que reformular, reformulamos otra vez, ¿sí? Además, en la educación, al ser tan cambiante, y la educación en la escuela de Elvia no es igual a la escuela de Norberto. La escuela de Norberto no es igual a la escuela de Vladimir. ¿Perdón? Creo que se le activó el micrófono. Bueno, el paradigma sociocrítico considera el contexto y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo ya en la primera parte. Estamos conociendo el espacio en donde vamos a llevar nuestra investigación y la función de nuestra investigación es llegar a conclusiones que nos permitan más adelante proponer actividades, acciones que transformen esta realidad. Estamos hablando de un problema de pérdida de conocimientos e incluso en nosotros mismos, de desconocimiento del contexto, ¿sí? Y la idea es que exista una transformación a partir de ello. Una vez que nosotros sabemos en qué paradigma nos situamos, que puede ser el interpretativo también, va a depender de cómo se esté llevando, mucho más del sociocrítico en este momento. Ustedes recordarán que también yo les decía que la investigación existe de dos tipos, tiene dos grandes ramas, la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa, que tenía que ver con la recolección de datos y medición numérica. Y la cualitativa, que busca mucho más conocer reflexiones, interpretaciones y a partir de ahí aprender y reflexionar. ¿Cuál de estos dos enfoques creen que nosotros estamos utilizando? ¿El cuantitativo o el cualitativo? Cualitativa. La cualitativa, dice. Cualitativo. El cualitativo. Nuestra investigación es cualitativa porque al nosotros trabajar con seres humanos, nosotros consideramos muchísimo las opiniones, el contexto, las necesidades, las características socioculturales, económicas, ¿sí? Y a partir de la información que vamos recolectando, buscamos interpretar estos datos. En la educación, a nivel micro, a nivel institucional, a nivel de aula, se utiliza mucho más la investigación cualitativa. Claro que a nivel nacional también el Ministerio de Educación utiliza la investigación cuantitativa porque ya se necesita análisis estadísticos más exactos que establezcan como lineamientos generales. Pero en un aula nosotros no buscamos eso, buscamos atender a las necesidades del aula en específico, ¿sí? Esto es súper importante que estemos claros, porque cuando usted le pregunten como investigador, bueno, ¿y usted dentro de qué enfoque está? Del cualitativo. ¿Por qué? Por esto. ¿Qué paradigma, qué visión usted está utilizando para su trabajo? Pues este de aquí, ¿no? O sea, yo tengo que saber y sustentar. Esto no se nos puede olvidar. Yo sé que es complejo, que al inicio lo leímos, pero, profes, si yo no sé, es preferible decir no sé que inventar.
Y eso también pasó en las tareas y yo les dije la clase pasada, en los diarios de campo se vio unos diagnósticos que como docentes no podemos hacer, todo tiene que tener sustento. Entonces, una vez que sabemos que estamos dentro de este enfoque cualitativo y dentro de este paradigma sociocrítico que ya hemos venido trabajando sin saberlo, vamos a aterrizar en qué es la entrevista, qué es este instrumento, este dispositivo que nosotros ya aplicamos, ¿sí? Pero ahora lo vamos a analizar ya de como instrumento de investigación. Tiene pasos. No es ir a donde una persona y hacerle preguntas. No es una conversación cualquiera. ¿Por qué? Porque como decía el compañero allá en el Padlet, es necesaria para recolectar información. Tiene ese objetivo. Recolectar información sobre algo en específico, sobre algo que nosotros previamente ya planificamos. Alguien que me ayude, por favor, con la lectura de la definición de qué es la entrevista para Hernández, Fernández y Sampieri, que son investigadores y que tienen un libro de metodología de la investigación. A ver, cualquiera. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Sabin, Baden y Major. 2013 y King y Horrocks 2010. Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, que es el entrevistador, y otra, el entrevistado, u otras. En el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño, como una familia o un equipo de manufactura. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Hanesik, 1998. Gracias. Miren, compañeros, la entrevista es un dispositivo de investigación, es una técnica que se puede aplicar tanto si nosotros estamos haciendo una entrevista cuantitativa como si estamos haciendo una entrevista cualitativa. Pero dentro de la entrevista cualitativa tiene unas características que van de la mano con cómo es este enfoque. Como este enfoque cualitativo, como este paradigma sociocrítico es más flexible, más abierto, asimismo la entrevista responde a estas características. Y cuando nosotros llevamos a cabo una entrevista cualitativa, dentro del enfoque cualitativo, es más íntima, más amigable, más flexible y abierta. Como ustedes bien han dicho en el Padlet de algunos, busca intercambiar o recoger información. ¿Entre quién? Entre el entrevistador y el entrevistado, que es el que le responde, ¿no es cierto? ¿Cómo se logra este intercambio? A través de preguntas y respuestas, ¿sí? Y a través de esas respuestas nosotros vamos construyendo significados. También se pueden hacer entrevistas grupales. Nosotros de este ciclo no las aplicaremos, pero se pueden hacer entrevistas. Puede ser una pareja o a un grupo. Por eso puede ser el entrevistado o los entrevistados, ¿sí? Ese es otro tipo de técnica y los grupos focales que ya más adelante lo iremos viendo. Pero de momento es importante rescatar estos aspectos de la entrevista. Entonces, la próxima vez que le pregunten a usted qué es la entrevista, bueno, usted sabe que ya es una técnica de investigación y el objetivo de esta, ¿no es cierto? Ahora, dentro de esta entrevista hay tipos de entrevistas. Y tenemos 3 tipos de entrevistas, tanto para la investigación cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Tenemos la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y la entrevista abierta. Miren, aquí se me ha ido un error de tipeo. Y la entrevista abierta. ¿Quién me puede ayudar leyendo qué es una entrevista estructurada? El entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. El instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden. Ya, gracias.
esta entrevista estructurada tiene ya preguntas específicas. ¿Se acuerdan que yo ya les hablaba de esta entrevista al inicio? Estas no se cambian. Yo ya planifiqué que van a ser 5 preguntas, pues 5 preguntas son. Y si yo ya planifiqué que van a ir en este orden, en ese orden son. Y si yo planifiqué que solo voy a investigar sobre materiales didácticos, no se puede salir del tema de materiales didácticos, por ejemplo. Es cerrada, se le llama estructurada o cerrada. ¿Sí? Esta ya está planificada y se ejecuta así. Vamos a leer la semiestructurada. Si me ayuda, por favor, Gloria. Se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. ¿Ya? Este es un poquito más flexible. Esta tiene una guía, tiene algo que le dice por dónde va a ir, pero en caso de faltarle, el investigador puede añadir preguntas o puede omitir alguna. O sea, es flexible. Y por último, tenemos las entrevistas abiertas o no estructuradas, que también se les llama. Si me ayuda leyendo, por favor. ¿Quién está aquí? Francisco. Las entrevistas abiertas. Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenidos y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Ya, gracias. Estas entrevistas abiertas no tienen las preguntas establecidas, sino tienen una guía. Bueno, ¿qué voy a preguntar sobre los materiales didácticos? Y tiene toda la flexibilidad, tanto para llevar preguntas como para ese rato, según surja la conversación, ir sacando información. Es decir, no está estructurado, o sea, no tiene una guía previa, tiene una guía general, que le dice, por ejemplo, vamos a ver los materiales didácticos y plantea categorías generales. Bueno, vamos a ver los tipos de materiales, vamos a ver el valor económico de los materiales, pero no se establece como tal el guión bien armado. Una vez que conocemos estos 3 tipos de entrevista, ¿qué entrevista aplicamos nosotros la primera vez? ¿Cuál de estas 3 será? ¿Qué tipo de entrevista será? Estructurada. Estructuradas. ¿Cuál? Las estructuradas. Estructurada. ¿Ya? ¿Toditos aplicaron estructuradas? ¿También abiertas, dicen, o no? También semiestructuradas también. Ya, yo les estoy preguntando, ustedes sabrán cuál aplicaron. Estructuradas para mí. Estructuradas, o sea, se rigieron al guión y fue todo lo del guión así tal y como dijeron en el orden que dijeron. Exacto. Así es. Ya, entonces ahí estamos en un error, porque si ustedes se acuerdan, la indicación de la primera actividad era hacer entrevistas semiestructuradas. Y se acuerdan que yo les decía, bueno, si usted necesita decirle, oiga, acláreme o deme un ejemplo de lo que le estoy preguntando, podía. Porque nosotros de este ciclo, estas primeras actividades estamos trabajando con semiestructuradas. Si bien es cierto, yo tengo un guión, pero si me habla de algo importante, yo les decía, ¿no? En las entrevistas salían hablando de los conocimientos comunitarios y alguien decía el calendario ancestral. Yo podía decirle, ¿y nos puede explicar en qué consiste o para qué sirve ese calendario ancestral? A pesar de que no haya estado ahí porque yo no sabía que me iba a decir eso, pero era importante. ¿Sí? Asimismo, de este modo, nosotros ahora en esta actividad 3.1 vamos a realizar 2 entrevistas semiestructuradas. Vamos a llevar nuestro guión, pero en el momento nosotros podremos hacer preguntas para profundizar, ¿sí? Entrevistas abiertas nosotros no hicimos porque nosotros sí llevamos un guión de preguntas. Pudieron hacer entre estructuradas y semiestructuradas en la primera unidad, aunque la que se orientó es esta, la semiestructurada. ¿Sí? Y ahora esta misma es la que vamos a llevar. Vamos a llevar nuestro guión de preguntas y tenemos la libertad de, en el caso que vemos que no va por ahí, omitimos una pregunta o agregamos otra. Pero en otros espacios
en los que se quiere generar un diálogo más ameno, más abierto, se puede ir con una entrevista abierta en la que yo sé a dónde voy, cuál es mi objetivo, pero voy generando el diálogo de acuerdo. Esto lo hacen por lo general investigadores que ya son un poquito más expertos, porque nosotros ponernos desde rato a estructurar preguntas a veces nos puede costar un poquito, pero la aplican. Y la estructurada, por lo general, se aplica cuando estamos haciendo investigaciones cuantitativas, muy poco en las cualitativas. También se hace, pero más en las cuantitativas. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos a dónde vamos, no queremos que se mueva de ahí, tenemos ya algo que comprobar, una hipótesis se llama, o sea, tenemos una idea que solo queremos comprobar, entonces por ahí va la situación. Nosotros vamos a trabajar con semiestructuradas. Ojo ahí. Ahora, ¿cuáles son las características de la entrevista cualitativa en general? En general, vamos a ver. Carmen, ayúdeme con la lectura de los dos primeros puntos, del 1 y del 2. Ya. Dice, el principio y el final de la entrevista no se predetermina, ni se define con claridad. Incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Ya te digo que yo no tengo pan. La segunda, las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. Gracias. ¿Ya? Estas entrevistas, nosotros sabemos qué inicio y qué final tienen, pero como les decíamos, son flexibles. En caso de que yo necesito alargar la entrevista, lo hago. ¿Sí? Y en el caso de que yo necesito acortarla, pues lo acorto. Todo depende de cómo se vaya dando ese diálogo, ¿sí? O también estas entrevistas suelen darse en varias etapas. Un día, otro día. Ustedes van a ver que cuando estudiemos ya la historia de vida, que es otra técnica, ¿sí? Cuando estudiemos la historia de vida se construye a partir de varias entrevistas divididas en etapas. Entonces, algo así pasa también en lo cualitativo, en la entrevista cualitativa. Nosotros podemos definirlo en varias etapas. No lo vamos a hacer de momento porque nosotros en esta actividad 3.1 y el anterior, una sola etapa, pero sí, como les digo, si se necesita alargar, podemos hacerlo. Las preguntas y el orden, el que se hacen, se adecúan a los participantes. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Si yo veo que ya en la pregunta 1 se vincula con la 4 que yo iba a hacer, pues de una vez en el diálogo hago la 4. Todo depende de cómo se esté dando. Si me está hablando, por ejemplo, ya de los conocimientos comunitarios y yo le pregunté solo cómo define los conocimientos comunitarios. Pero si ya me define y me empieza a dar ejemplos y me pregunta 4, ¿me puede dar ejemplos sobre los conocimientos comunitarios? Pues ya se me adelantó. Y le dejo que continúe y genere un diálogo. Esa es la flexibilidad que se da también en esta entrevista. También la entrevista cualitativa es anecdótica, tiene un carácter amistoso. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas nos responden desde sus experiencias, ¿sí? No es muy técnica. Y también nosotros generamos un espacio que no sea muy rígido, a ver, de como profesor en examen alumno, sino de un diálogo, una conversación que me permita recolectar información, ¿sí? Dice, el entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. Esto es muy importante porque en la primera experiencia vimos que habían entrevistados muy tranquilos que estaban dando su información y el entrevistador era ya desesperado. Supongo que a veces pasa por los tiempos también, ¿no? O sea, bueno, gracias. ¿Y qué considera usted? ¿Y qué le hace falta a la educación? Entonces, no respetar los ritmos y la dirección. Si mi entrevistado se va por un ejemplo, ¿sí? Hay que hacer un diálogo que lo corte de manera amable, ¿no? Decirle, no, por ahí no vamos y continuamos. Siguiente pregunta, ¿sí? Las 5 y las 6, si me puede ayudar leyendo, por favor. Danisha. Leo Licen. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de significados. Gracias. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y
lenguaje del entrevistado. ¿Ya? Gracias. Miren, el contexto social es importante, ¿sí? Es distinto, y aquí sin prejuicios, pero es distinto cuando yo voy a entrevistar al presidente, que yo me voy a poner un ternito porque el contexto en el que estoy es así, que si yo me voy a entrevistar una casa, pues, o sea, me he visto normalito, pero no voy a ir de terno ni nada por el estilo. Considerar siempre el contexto a donde voy. Y también interpretar, bueno, si esta persona me dijo esto, por ejemplo, utilizan términos propios de allá. Si esta persona me dijo, en la entrevista salió por ahí que el agradecimiento y que tanta cosa, desde un término de allá, yo lo interpreto porque digo, bueno, si ella me dijo este término, es porque eso significa allá. Por ejemplo, si yo hiciera una entrevista en Coen que me dice chendo, ¿sí? Yo sé que ustedes allá no conocen esta palabra, pero aquí chendo significa no es cierto, de mentiritas. Entonces, si en mi entrevista sale un término así, yo sé qué significa por el contexto en el que está, porque estoy aquí en Cuenca. Pasa lo mismo allá. Si lanzan un término, usted sabe interpretar esos significados relacionando con el contexto en el que está. ¿No es cierto? Finalmente, no, antes de pasar, aquí nos dice algo importante que también se vio errores en la primera parte. Dice que nosotros, el entrevistador, debemos ajustarnos al lenguaje del entrevistado. Hubieron casos en los que hicimos la pregunta como, ¿qué considera del contexto de la escuela? Y la persona se quedó como, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque no le entendió. Y otra vez, ¿qué piensa usted del contexto de la escuela? Entonces, las personas a veces, pues no quedar mal, responden cualquier cosa. Pero si usted ve que la persona no entiende, usted tiene la obligación de explicarle y adaptarle la pregunta a esa persona. Me refiero a qué piensa usted de lo que le rodea a la institución, de las características de la escuela, o incluso hasta ponerle un ejemplo, ¿sí? Para que su entrevistado, primero, no se sienta incómodo. Y segundo, pueda darle la información que usted quiere, porque pasó casos que hicieron preguntas, los entrevistados se vio que no entendieron, y eso se nota en una persona hasta en el rostro, lo gestual, ¿no es cierto? Se notó que no sabían y entonces responden cualquier cosa. Se van por otro tema, ¿sí? Entonces es deber nuestro, profes, especificar cuando la persona no entiende, adaptarnos al lenguaje. No es lo mismo yo hablarle a un niño pequeño que hablarle a una persona adulta. Entonces, si yo estoy con un niño pequeño, yo no le voy a decir qué consideras fundamental de las actividades que hacen tus papás, por ejemplo. Yo le voy a decir qué es lo más importante que tus papis hacen en la casa. ¿O qué te parece interesante de lo que tus papás hacen en la casa? Pasa lo mismo en la entrevista. Dependiendo de la persona con la que estamos, nosotros debemos adaptarnos, ¿sí? Esto se logra con la experiencia también. Vamos a ver, finalmente las preguntas son abiertas, como decíamos, ¿no? Podemos nosotros ir acotando. Buscan obtener experiencias y opiniones de los participantes desde sus propias palabras. Nosotros no necesitamos que ellos nos vengan con términos pomposos, sino que desde sus palabras nos expliquen lo que estamos preguntando, ¿sí? Por eso, en la primera unidad también cuando dijimos un personaje, les decíamos, no tiene que ser el más entendido, tiene que ser alguien que destaque porque conoce la comunidad. Porque si yo le pregunto qué conocimientos comunitarios existen, pues sabe. O si yo le pregunto, ¿cómo considera usted que estos conocimientos comunitarios no estén en las planificaciones de clase? Él me pueda responder, ¿sí? Eso buscamos. De acuerdo al objetivo, buscamos a alguien. Hasta ahí, ¿alguna opinión que quieran dar? ¿Alguna duda que nos quede sobre este instrumento, esta técnica que estamos aprendiendo? Yo, Licen, Adelante. Ya bueno, se dice que la entrevista semiestructurada es flexible, ¿no es cierto? Dado el caso, por ejemplo, de que se alargue el tiempo, porque una entrevista, por ejemplo, se puede dar temas interesantes, o sea, de un tema principal partir a otros subtemas que nos pueden dar bastante información, pero en este caso, si se nos pasa del tiempo, ¿qué hacemos ahí? Porque en la anterior era máximo de 5 minutos.
De 5 a 8 minutos, sí. Ya. Y dado Interesante. el caso de que llegue a unos 10 minutos, pero que la entrevista, o sea, nos dé bastante, o sea, un producto bueno ya. Ujú. Ahí en ese aspecto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo hacemos? Claro. Ya. Nosotros cuando planificamos la entrevista definimos un tiempo y eso se hizo en la unidad 1, de 5 a 8 minutos. Hay dos opciones en este caso, Vladimir. Si realmente la actividad tiene ya una estructura y 18 minutos, pues a mí me tocará grabar toda la entrevista, no cortarla porque costaría el diálogo y la información y luego extraer lo más relevante de la entrevista y editar. ¿Sí? Ya. Recuerden que el video es una evidencia para mí, ¿sí? Y yo sí me vi los 8 minutos que subieron algunos, los 10, los 4. Pero lo que usted hace después de la entrevista, y vamos a ver ahora más sistematizado, pero es ese ejercicio que yo les decía, ¿se acuerdan? Voy viendo pues pregunta y voy anotando lo más importante, las ideitas. Y ahí usted va a sacar lo que necesita. Pero si la entrevista realmente está interesante, usted no la va a cortar. Claro, de ley. ¿Sí? Entonces, y la otra es redireccionar. Pasa también, y esto pasa mucho en las entrevistas, que de repente la persona se emocionan, ¿no? Con el tema porque tienen mucho que compartir, entonces se nos van de largo, entonces ahí sí sirven estos signos, o bueno, dejamos que hablen, pero luego ya eso no se considera información relevante. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa con la entrevista. También hay que explicarle al entrevistado, ya vamos a ver los pasos que se siguen en la entrevista, antes, durante y después. Y ahí vamos a ver, Vladimir, que es importante hablar también previamente con el entrevistado. Exacto. Para decirle qué estamos buscando. ¿Sí? Exacto. Entonces, todos estos elementos nos pueden servir. Y como usted antes también dijo, hay que acoplar de acuerdo a lo que el entrevistador entienda, porque hay preguntas, o sea, que no puede entender. Y ahí no nos va a salir una buena información. Exacto, exacto. Y también ser muy sinceros. Igual al entrevistado, pedirle que sea muy sincero, que si algo no entiende, pues nos diga. Lo que nosotros siempre les decimos, no, si algo no entiende, pues investigue. Y si investigando no entiende, dígalo, porque el ser ignorante es desconocer y nosotros somos ignorantes en muchas cosas, todos. Pero ahí está el reto, ¿no? Aprender y preguntar. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta respecto a este tema o podemos continuar? Abra el micrófono y díganme sí o no, si ya se durmieron. Porque estos temas son... Está claro, está claro, Lice. Gracias. No se me duerman. Ya, no. Perfecto. Entonces, estas son las características que ustedes unas sí aplicaron y otras nos faltaron aplicar en la primera parte, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver los tipos de preguntas. También hay tipos de preguntas. Solo para que ustedes conozcan un poquito. Hay tipos de preguntas generales. Hay preguntas para ejemplificar. Pásame un cuaderno y un esfero. Hay preguntas de estructura o estructurales que son como las que ya buscan definir conceptos, categorías, y hay estas preguntas de contraste. Las preguntas generales son estos planteamientos, como dice la palabra, ¿no? Globales, generales, abiertos. Las preguntas para ejemplificar hacen que nosotros desde la pregunta le ayudemos a la persona y le pidamos que nos dé ejemplos específicos sobre lo que está hablando. O nos dé experiencias sobre lo que está hablando como ejemplo. Las preguntas de estructura le piden al entrevistado que nos defina tal vez conceptos, que tal vez nos diga específicamente cómo es una situación. Y las preguntas de contraste hacen que nosotros le demos al entrevistado una leyenda previa que le ayude a darnos opinión contraria o a favor. Entonces vamos a ver unos ejemplitos. De las preguntas generales, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos que dice, ¿qué opina de la violencia familiar? Abiertísimo. ¿Qué opina de la violencia familiar? Que es distinto a decir,
¿Por qué no es buena? ¿Por qué es importante erradicar la violencia familiar? Ese es específico. Usted quiere una razón para erradicar. Pero decirle qué opina o defina la violencia familiar es corto. Defina. Pero qué opina, como largo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus metas en la vida? Otra, larguísimo. O sea, las metas, bueno, metas ¿qué? Profesionales, personales, metas, un montón de metas. En nuestro caso, ¿qué opinas sobre los saberes ancestrales y comunitarios? Opinión, otra vez, largo, grande. ¿Sí? ¿O cómo se celebra la Guayusupina en su comunidad? Bueno, esta es entre larga y corta, porque así como se nos puede ir de largo, puede ser puntualizado. ¿Sí? Esta está en el medio de las dos, pero bueno. Es como, defina su comunidad. Igual, otra vez, larguísimo. ¿Cómo es la vida en Napo? Pucha, pues Napo es gigante y la vida, ¿qué vida? La vida escolar, la vida profesional, la vida familiar. Estas son preguntas abiertas que en las entrevistas abiertas nos sirven porque a partir de lo que nos va diciendo el entrevistado vamos generando diálogo, vamos hilando, lo que se le llama hilar, ¿no es cierto? Finito, viendo qué queremos conseguir. Las preguntas para ejemplificar. Por ejemplo, usted ha comentado que la atención médica es pésima en este hospital. ¿Podría darme un ejemplo? Y esto nosotros tuvimos mucho cuando hablábamos de los saberes. Por ejemplo, decía, sí, los saberes existen en la comunidad. ¿Podría decirme cuáles? ¿Cuáles son los que más destacan? ¿En qué situaciones se ven? Igual, cuando ustedes preguntaron sobre si se considera que si los saberes comunitarios se consideran en la institución educativa, o sea, se trabajan en la institución educativa, muchos dijeron sí, pero no nos dijeron cuándo ni cómo. Entonces ahí nos sirven estas preguntas de, ¿podría darme ejemplos? ¿Podría contarme una experiencia en la que pase esto? ¿Qué personas y en qué momentos lo aplican? O sea, hilamos. Estas de ejemplificar son muy, muy, muy buenas porque nos ayudan a tener una visión más amplia de lo que la persona nos está dando información, de lo que la persona está hablando. Luego vienen las preguntas de estructura o estructurales, son como para puntualizar, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice, ¿qué tipo de drogas se venden más en este barrio? Entonces ahí nos numera, ¿no? Tal, 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 tal. ¿Qué clase de problemas tuvo al construir el puente? Bueno, me pasó esto. ¿Qué debe considerar al realizar la ceremonia del matrimonio? Bueno, esto, la novia, esto, el novio, esto, el espacio, esto, puntualizo. ¿Cuáles son las personas que deben asistir a tal ceremonia? Bueno, es el padre, los padrinos, tal. Y las preguntas de contraste, que por ejemplo, como les decía, buscan exponer una opinión, ¿no? Hay personas a las que les gusta los dependientes de la tienda, que las personas que tienen, o sea, los lugares, las tiendas, se mantengan cerca y al tanto de sus necesidades. Mientras que otros quieren que solamente se presenten cuando se les solicita. ¿Usted qué prefiere? Usted le pone una situación y le hace que a partir de ahí le dé información. Se ha mencionado que existen personas que asisten a esta ceremonia de la Guayusupina. ¿También existen quienes no asisten? ¿Se conoce cuáles son las razones? Entonces vamos haciendo que la persona desde la opinión sea similar o sea en contraposición nos dé información. Ustedes podrán identificar en las preguntas que se les propuso para la unidad 1 qué tipo de preguntas habían. Por lo general, habían preguntas generales y abiertas. ¿Por qué? Porque la idea era explorar todo lo que había en la comunidad. Pero de ahí, uno de los elementos que se esperaba, que se hizo en algunos casos más, en otros menos, era que usted busque preguntas de ejemplificar, hile un poquito más en la conversación para conseguir más información. Vuelvo y repito, esto se hace con el ejercicio y ahora en hasta segundas entrevistas nosotros vamos a llevar esto pues a otro nivel. Usted no tiene que escribir preguntas generales, escribe, no, pero usted tiene que decir, bueno, ¿qué tipo de pregunta voy a hacer? ¿Qué necesito? Y según eso se van planificando.
Vamos a ver. Sobre esta actividad 3.1, nos dice que vamos a hacer la entrevista a 2 personajes que tengan diferentes perspectivas, que nos den diferente información. Y aquí yo les he planteado una opción. Si ustedes encuentran otra, también es válida. Un agente, una persona que nos dé el conocimiento comunitario, que es al que ustedes ya eligieron en los antecedentes, y una persona que nos hable de cómo se involucran estos conocimientos desde la práctica educativa. En qué situaciones, en qué momentos, cuándo, si no se hace, qué opina, cómo se debería hacer, por qué. ¿Sí? Y otra persona que nos ayude a conocer esto que definimos. Bueno, yo les decía, si yo busqué sobre una ceremonia, o sobre el chamán, que es la foto que está aquí, ¿no? Yo voy a profundizar el conocimiento del rol de estos personajes en la comunidad. Entonces yo voy a ir donde un chamán a buscar ese conocimiento. Bueno, cómo aprenden, cómo se forman, cuál es el rol de ellos en la comunidad, qué hacen, cuántos tipos de chamán existen. Si yo elegí una ceremonia, bueno, voy a ir a ver cuál es la historia pues, de esta ceremonia, cómo se da, quiénes asisten, cada cuánto se hace, en qué lugares, qué hay que llevar, profundizar ya en ese conocimiento que elegimos. Hubo otros compañeros que se fueron por las leyendas de la comunidad. Bueno, a la persona, ¿cuántas leyendas existen? Ahí está, ¿hace cuánto se contaba? ¿Cuál era el significado? ¿Se entiende, profes? 2 personas y a cada uno una entrevista que nos dé diferente información, pero que se va a vincular a la final. Diferentes perspectivas sobre un mismo tema. ¿Cuál es el tema? Pues los saberes comunitarios. Solo que acá nos va a dar desde el conocimiento de la comunidad y acá desde la práctica educativa. ¿Se entiende? A ver, listen, para estar bien. Ya verá. Nos toca hacer otra entrevista. Ya. 2 entrevistas. No, o sea, pero es una misma. O sea, es con las mismas preguntas a diferentes personas. 2 entrevistas, porque siguiendo el principio anterior, nosotros no podemos preguntarle lo mismo a esta persona que a esta otra persona, porque si le preguntamos lo mismo... Ya, la una basada en los saberes ancestrales sería así como está aquí, y la otra desde la práctica educativa. Ya. Algo iba a preguntar en relación a esto, ya se me fue la idea. Aquí depende del saber que usted ya fue definiendo, de todos esos que pusimos en los antecedentes que vimos que tiene la comunidad. Usted al final nombró uno. Sobre ese uno vamos a hacer una entrevista al personaje. Y la otra desde la práctica educativa. Ya listo. Ahora, por ejemplo, seguimos con el mismo problema que tenemos, o sea, con el mismo tema, o buscamos otro. No. Ya usted tiene una temática, ya usted tiene un antecedente, ya pasó el tiempo de explorar. De acuerdo a la temática que nosotros escogemos, realizamos esa entrevista. Ahora, temática, ¿a qué se refieren ustedes? Tenemos una vista muy cegada de ya ponerle un título a la investigación. Ya. Aquí lo que tenemos que tener claro es el saber que nosotros definimos. Y la problemática que va desde la vinculación de lo comunitario a lo educativo, que habíamos definido en la unidad 1. Eso es lo único que tenemos claro. Entonces, según yo, como le digo, según mi saber, yo voy a hacer una entrevista y según cómo se relacionan estos saberes comunitarios, ahí sí en general, y puede ser también el conocimiento en específico, cómo se ha llevado en la práctica o cómo se podría llevar. Ahora ustedes me dirán, Listen, pero ¿le hacemos la entrevista a la misma persona de la primera unidad? Sí. ¿Cómo vemos? Bueno, la persona que le hicimos la entrevista en la primera unidad, ¿desde cuál nos puede aportar? ¿Desde la práctica educativa o desde el conocimiento? Habemos compañeros que en la primera entrevista le hicieron a una persona que tiene mucho conocimiento sobre el saber que definimos, sobre el objeto de estudio que definimos, sobre tal ceremonia, sobre tal artesanía, sobre tal leyenda.
Entonces, si yo ya tengo esta persona del comunitario, yo le voy a buscar a la persona que me dé la visión educativa. Pero si yo en la primera unidad le hice a una persona que tiene visión educativa y que medio me mencionó, pero no tiene mucha información de este saber o conocimiento, entonces voy a buscar la persona que me pueda dar esa información del saber o conocimiento de la comunidad. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Porque esto es lo que nos vamos a ir a hacer a partir del día de hoy. Entonces necesitamos estar súper claros, el equipo tiene que reunirse y hablar a quiénes dos personas van a elegir. Primero analizar si la primera les dio esta visión de acá o esta visión de acá. Y según eso, buscar a la segunda persona. Activen el micrófono y digan sí, no, y por allá le van pensando. De acuerdo, Lice. Ya, más o menos. No, el más o menos no nos sirve tanto, tiene que estar claro. Esta es la persona que yo hice la entrevista. Ella... No usted, el equipo, su equipo. ¿Qué entrevista, qué comunidad tomaron para hacer los antecedentes? A la Juan 23. Ya, ¿qué persona, pero quién era? Para hacer un ejemplo, ¿quién Una era? madre de familia del compañero. No sé Ya, si esta madre de familia nos dio, o sea, tiene la visión. ¿Qué conocimiento van a desarrollar ustedes? ¿Qué conocimiento comunitario eligieron ustedes en su grupo? sobre la guayusa. Ya, la preparación, la significación, la guayusa como planta medicinal. Esta madre de familia, ¿tiene información sobre este conocimiento o más bien en la entrevista nos dio una mirada de cómo debería ser la educación involucrando esto y por qué? No, ¿Qué nos dio más? Desde el conocimiento comunitario. Ya, entonces si ella tiene el conocimiento comunitario, ahora vamos a hacer una entrevista en la que ella profundice, nos cuente más sobre esto que conoce. ¿Sí? Y vamos a buscar otra persona que nos cuente cómo se puede vincular a la práctica educativa, que nos cuente si en la institución Juan 23 se está vinculando, no, si se está vinculando, en qué momentos, cómo, si no se está vinculando, cree que es importante, cómo lo haría. ¿Se entiende ahí? En este caso, dicen, en este caso se podría hacer a un docente también de la unidad. Sí, pero no cualquiera. Claro, puede ser un docente. ¿Quién más que un docente que nos hable de educación? O puede ser un padre de familia que esté muy involucrado. Lo que ustedes tienen que ver es que esa persona no sea cualquier persona, sino sea alguien que tenga un criterio que nos dé información. Alguien que realmente muestre pasión e interés. Listen, Olguita, por ejemplo, yo puedo hacer la entrevista a mi misma educadora del centro que yo le hice la primera entrevista. A ver, vamos a ir analizando este segundo caso y cada uno tiene que analizar. Pongan atención cómo estamos haciendo. La persona que usted eligió en el primer caso, Blanca, con su pareja pedagógica, la que ustedes eligieron. Sí. ¿Y con qué saber van a trabajar ustedes? ¿Perdón? ¿Con qué saber van a trabajar ustedes? Era sobre el aprendizaje en el ámbito de educación. Blanquita, el conocimiento comunitario, el que pusimos en los antecedentes al final. Ahorita no estamos viendo procesos de didáctica. Ahí ya me fui por otro lado entonces. A ver, ahí... ¿Quién es su pareja pedagógica? ¿Perdón? ¿Quién es su pareja pedagógica? La compañera Danixa. Ya, usted y Danisha debieron elegir un conocimiento comunitario que tenga que ver con el patrimonio, con las leyendas, con la medicina, con... Ya, ¿cuál? De la unidad Rubén Ceballos. Ya, pero ¿qué conocimiento eligieron? Sobre los saberes, arte, dice como, no me acuerdo, Alice. Ya, entonces, si no tenemos claro el saber, Blanquita, no podemos trabajar. Tienen que ir a revisar cómo están sus antecedentes y cómo han hecho. Tienen que tenerlo claro, así como el otro equipo. Bueno, sobre la guayusa vamos a hacer. ¿Algún otro compañero que tenga claro el saber para poder hacer el análisis de las entrevistas?
Dicen para quedar ya claro y preciso. Ya, entonces esa madre de familia está relacionada más desde el conocimiento comunitario. Ahora nosotros buscamos a otra persona para que nos ayude desde la práctica educativa. O sea, entre los tres escogemos a una persona o cada uno. Sí, porque ustedes ya hicieron, desde ahora se trabaja en equipos pedagógicos. Ustedes ya no hicieron antecedentes y problemática individual. Ustedes ya eligieron un contexto en el que trabajar, una escuela y una persona. Entonces, ¿de dónde sacarían ahora otra persona? O sea, ya trabajan en equipo. ¿Se entiende? Sí está claro, Licen Olguita, sí. Ya. El grupo hay que trabajar todos y formular las preguntas. Ya somos parejas. Otro equipo que tenga claro su saber y que me pueda decir cuál fue la primera persona a la que entrevistó. Buenas tardes, licenciada. Adelante. Bueno, el tema que escogimos es sobre la medicina ancestral. Y en la primera entrevista lo hice a la directora del establecimiento donde yo laboro. ¿Quién me está hablando ahorita, Mario? Mesías. Mesías. Perfecto. Entonces, esta directora que nos habló sobre este conocimiento que nosotros elegimos y todos los demás que ya dijimos en los antecedentes, conoce muchísimo, nos puede dar información sobre la medicina o más sobre la práctica educativa. Partes. Más sería la práctica educativa. Ya, es que, ojo aquí, profes. Por eso es importante ver bien a qué enfoque va y a quién elegimos. Porque si solo nos puede mencionar por ahí por ejemplo, les pongo un ejemplo, que la manzanilla es para el dolor de panza y no va a profundizar en el conocimiento, no nos sirve. Nos podría dar una visión desde la práctica, pero no desde el conocimiento. Desde el conocimiento tiene que ser una persona que haya aplicado ese conocimiento, que conoce, por lo general es una persona de la comunidad. A eso nos referimos con personaje en la primera unidad. Si yo voy a hablar sobre el chamanismo, pues busco a la persona que es un chamán o que es familiar del chamán o que sabe del tema. Si yo voy a hablar de la guayusupina, bueno, pues busco al líder de la comunidad, que es el que prepara los eventos, es el que lleva la ceremonia, etc. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, de Mesías, ellos tienen la práctica educativa. Perfecto, vamos a ir a profundizar ahí sobre cómo este saber de las plantas medicinales se puede llevar a la práctica, si se ha llevado, si no, en qué actividades, pero voy a buscar para la otra persona alguien que profundice en este conocimiento de las plantas medicinales. ¿Está entendido, profes? Por favor, activen los micrófonos y díganme sí o no para poder avanzar. Entendido. Sí, entendido. ¿Ya? Perfecto. Entonces, como somos ahora equipo, ¿sí? ¿Dónde vamos a trabajar este guión de entrevistas? En nuestro lindo equipo del Drive, justo donde estamos trabajando los antecedentes. Ahí vamos a poner guión entrevista 1, guión entrevista 2 y vamos a ir trabajando de modo que yo les pueda retroalimentar antes de que vayamos la próxima semana, desde el lunes, a aplicar. ¿Ya? Algo importante que decirles es que a estas personas, principalmente a la persona del saber comunitario, le cuenten que no va a ser la última vez que le van a molestar con una entrevista. Porque más adelante nosotros vamos ya con la información que ellos nos den, vamos a hacer una propuesta, vamos a sistematizar, vamos a explicar ese saber. Y luego, si ese saber no está del todo comprendido, vamos a hacer otras 2 entrevistas, todos, para ver lo que nos ha faltado. ¿Sí? Entonces, eso. Vamos a avanzar. Entonces, la actividad consiste en esto. Tienen más explicación en la plataforma, como siempre, en la actividad 3.1, pero es en esencia esto. 2 entrevistas distintas a 2 personas que nos puedan aportar sobre los saberes, ¿no? Uno desde cómo se involucra en la práctica educativa y otro desde el saber comunitario, ¿ya? El que hemos elegido nosotros para nuestro proyecto. Vamos a avanzar. Ahora, recomendaciones para la entrevista. Les voy a decir esto rápidamente.
son recomendaciones, no dejan de ser importantes, pero la mayoría ya las hemos tratado. Primero, oír lo que el entrevistado me está diciendo y lo que yo le estoy preguntando. Pasa que a veces, y en los videos se vio, el entrevistado está hablando con una pasión o nos está dando información y nosotros en la hoja, sin tomarle en cuenta. Eso hace que primero se irrespete al entrevistado y que segundo se cree un clima en el que no se sienta cómodo. Lograr espontaneidad y amplitud de respuestas. Nosotros tenemos que evitar convertir en un interrogatorio. Pregunta 1. Gracias. Pregunta 2. Gracias. Eso creo que ya está súper claro y nadie lo va a hacer ya en esta nueva entrevista. Crear un diálogo espontáneo para que la persona se sienta tranquila y ampliar las respuestas en caso de que yo necesite. Bueno, si ya me está diciendo tal cosa, ¿me puede ejemplificar para qué sirve o en qué momentos puedo usar? Vamos a utilizar la amplitud de respuestas. No inducir la respuesta. Que yo les decía, no manipular la entrevista. Preguntan, por ejemplo, ¿considera que la mayoría de matrimonios son felices? Ahí ya me está diciendo que los matrimonios son felices. Entonces, la pregunta correcta sería, ¿cómo se siente en su matrimonio? Si hay matrimonios felices, tristes, ¿cómo hay? Si yo ya le digo, considera que la mayoría de matrimonios son felices, ya le estoy diciendo que existen unos matrimonios felices. ¿Sí? Tampoco inducir preguntas de las que yo ya sé la respuesta. Como siempre les digo, no sirve de nada porque yo no traigo información. Escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una pregunta a la vez. No puedo decirle, ¿qué considera? ¿Puede darme ejemplos? Una pregunta a la vez. Solo se admite las dos preguntas cuando le pregunto algo que va a tener como respuesta sí o no y digo, justifique su respuesta o dígame por qué. ¿Sí? Pero de ahí, una pregunta tras otra no genera un buen diálogo. Evitar elementos que obstruyan la conversación, timbres de teléfono, ruido de la calle, personas en el espacio, el sonido de los celulares, pasó también en las entrevistas y eso no puede pasar porque es un elemento distractor y daña el ambiente de la conversación. Siempre se debe informar al entrevistado para qué es la entrevista y qué uso le voy a dar. Nosotros hicimos eso con el consentimiento. Es para la universidad, es sobre los conocimientos comunitarios y va a ser utilizada en un proyecto investigativo. No saltar de un tema al otro. Bueno, si me está hablando de la educación, yo no puedo decir, bueno, ¿y qué le parece la comida de Tena? No podemos hacer esos cambios abruptos que rompen con el diálogo, ¿sí? Estos como consejos para todos. Vamos a ver. Sobre lo físico, bueno, esto es un breve recordatorio, organizar el tiempo, el equipo técnico, la cámara, el sonido, la luz, el encuadre de la cámara, horizontal por lo general, por favor, una vista panorámica que se vea, la mayoría de eso sí lo hizo bien, y un espacio adecuado, iluminado, silencioso, que nos permita llevar bien la entrevista. Vamos a ver. ¿Cómo debemos llevar nosotros la entrevista? Hay cosas que debemos hacer al inicio de la entrevista, durante la entrevista y al final de la entrevista. Y aquí va un poco con lo que decía Vladimir. Al iniciar la entrevista, nosotros debemos apagar el teléfono, empezar un diálogo, cómo se siente, cómo está, antes de grabar puede ser incluso para que se cree un clima de confianza. Y debemos entregar el consentimiento para que nos firme. Pedirle permiso. Voy a grabar esta sesión, voy a tomar notas y voy a comenzar con la entrevista. Firma y ahí sí iniciamos. Esas son las cosas que hay que hacer antes. Durante la entrevista, nosotros tenemos que escuchar activamente, hacer que se sienta cómodo, ser pacientes cuando a veces se alargan, ser respetuosos. Si el entrevistado se equivoca, nosotros no podemos reírnos, hacer comentarios groseros, no podemos. Tenemos que mantener una actitud, a pesar de que sepamos que se equivocó, tal vez tenemos que mantener una actitud de mucho interés, ¿sí? Asegúrese de que le respondió lo que usted buscaba antes de pasar a otra pregunta. Si no le respondió lo que buscaba, gracias por su respuesta. Y si en este caso me refiero a esto, ¿qué me podría decir? Especifico. Busco la información que quiero.
estar pendiente a los gestos verbales y no verbales. ¿Qué quiere decir no verbales? Cuando de repente ya se pone ansioso o de repente ya se pone muy nervioso, empieza a mover el pie. Es mejor suavizar la conversación o en su defecto parar y luego retomar. Hay personas que se ponen muy nerviosas frente a la cámara, personas que se ponen muy nerviosas frente a las preguntas. Hay que tomar notas y grabar, siendo discretos. Entonces, la grabación ahí y luego al revisar más que todo usted va tomando notas, ¿no? ¿Por qué? Porque como les decía Clary, se vuelven también un poco nerviosos y decirles que te es para una tarea, hacer que se sientan tranquilos con esto. Demuestre aprecio por cada respuesta, tiene que demostrar agradecimiento por esa información que le está dando. Y cuando usted ya está finalizando esta entrevista, usted debe preguntarle si tiene algo más que agregar, si tiene alguna duda o si quiere compartir algo más sobre el tema. ¿Sí? Tiene que permitirle que cierre la entrevista. Cuando nosotros ya acabamos la entrevista, debemos hacer un resumen, revisar el video, tomar notas y transcribir, que eso es lo que hicimos anteriormente, pero las ideas más importantes de cada pregunta. Como ideas. Analizar el contexto. ¿Por qué me dijo esto y por qué utilizó este término? ¿Qué significaba para él? ¿Qué me quiso decir? Todo eso pasa ya una vez que nosotros vamos a ver el video. Es importante enviar un correo, un mensaje agradeciendo por la entrevista. ¿Sí? Y también es importante decirle a la persona que es posible que más adelante le vuelvan a molestar por el conocimiento y la importancia que tiene él en nuestro trabajo. Hacerle que se sienta bien. Eso es lo esencial. Entonces nosotros llevamos un proceso antes, durante y después. Y el proceso después es el más importante porque nos pasó también en la primera entrevista que transcribimos y a la final nos dimos cuenta que no transcribimos lo esencial. ¿Ya? Vamos a pasar. ¿Cómo se hace una entrevista y cómo vamos a elaborar ya como instrumento de investigación esta guía de entrevista? En la primera entrevista nosotros hicimos brevemente unas preguntas en una tablita. Ahora vamos a hacer que lleve todos los componentes que debe llevar. Una entrevista debe llevar fecha y hora, lugar, ciudad y sitio específico. Bueno, Tena, casa del entrevistado. Tena, escuela tal. ¿Dónde se hizo? El nombre del entrevistador, que en este caso será usted, y una breve descripción del entrevistado. Nombre, edad, género, puesto, dirección, o sea, ¿qué tiene? Y esto le pedimos en la primera manera de descripción, ¿no es cierto? Una introducción que le diga, bueno, la presente entrevista tiene como objetivo profundizar en el saber de la guayusa para un trabajo académico. Las características de la entrevista, que va a ser confidencial y cuánto más o menos va a durar. Y luego sí vienen sus preguntas. ¿Ya? Al final siempre tiene que dar las gracias e insistirle en que esto va a ser confidencial para una tarea y que posiblemente pueda participar de nuevo en un futuro, que le agradecen mucho esto. Así vamos a llevar la entrevista. Profe, ¿cuántas preguntas vamos a tener? Bueno, en base al acuerdo que hemos tenido con Clary, vamos a llevar 5 preguntas guías, pero usted va a profundizar de acuerdo a ellas. Si necesita y usted cree que tiene que llevar hasta 8 preguntas, lo puede hacer. ¿Sí? Lo puede hacer. Cada guión de entrevista nuestro va a tener hasta 8 preguntas. Lo ideal serían 5, pero con la visión de que usted va a hilar también de acuerdo a la información que quiere conseguir. ¿Cuánto va a durar la entrevista, Lisen? 5 minutos. Si se pasa, bueno, no pasa nada. Menos no puede ser porque en menos de 5 minutos no tenemos mucha información. Ya vimos algunos ejemplos. Entonces, que dure más o menos 4 o 5 minutos. Hasta 4 puede ser. Pero ya menos de 4, pues, no esté el ejercicio bien hecho, ¿no? Eso. En cuanto a la guía de entrevista, no se preocupen si no pueden copiar. Yo les voy a pasar esto. Y recordarles que nosotros seguimos una estructura para un informe de investigación. Hemos empezado en el punto 2, que son los antecedentes y problemática, que ya lo estamos redactando, ya vamos a hablar de eso. Y ahora,
esta entrevista, estas dos entrevistas van a ser la base para nosotros trabajar el punto 3, que será la justificación de nuestra cartilla de saberes. A partir de esas entrevistas, la información que tengamos ahí nos va a servir para justificar el saber o conocimiento que vamos a desarrollar y la importancia de realizar esta cartilla. Por eso es importante vincularla a los contextos educativos por un lado y por otro lado profundizar en el saber comunitario. Eso es, mis queridos docentes, todo lo que el día de hoy íbamos a tratar. Estoy abierta a dudas, consultas, siempre y cuando no sean sobre los antecedentes y problemática, que sobre eso ya vamos a hablar en un momento. Si es sobre algo de lo que vimos ahorita, la entrevista, etcétera, pues adelante. Les escucho. Listo, voy a hacer esto grande. A ver. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? De mi parte, creo que sí. Activen los micrófonos, por favor, y díganme sí, no, porque luego ya tenemos que ir a aplicar y no va a haber tiempo para que estemos perdidos. De mi parte también está claro. ¿Sí? Perfecto. Lice, quería hacer una consultita. Adelante. Bueno, me parece bastante amplio y creo que corto también de todo esto, de lo que usted conoce, lo domina bastante bien y que nos transmite también, ¿no? Muchas gracias por eso. Y otra era la pregunta, es que a las dos personas que le vamos a aplicar la entrevista, ¿podrían ser, o sea, tienen que ser las mismas preguntas o pueden variar de acuerdo al contexto de donde sean aquellas dos personas? Eso quería preguntar. Ya. Veamos. Depende, a ver, puede existir que una pregunta sea para los dos, para tener las miradas de los dos, pero esencialmente van a ser individuales. ¿Por qué? Porque en la una vamos a buscar profundizar en el conocimiento y en la otra preguntar cómo este conocimiento puede ser aplicado al contexto educativo. O cómo ha sido aplicado, si ha aplicado alguna vez o otros o no. Entonces no puede ser la misma. Puede que compartan una pregunta, puede haber, pero van a ser distintas, de acuerdo, como usted mismo ha dicho, al contexto, a la persona y a lo que yo busco. El objetivo de una investigación va a ser profundizar sobre mi saber que ya elegí y la otra va a ser la mirada desde el contexto educativo, entonces va a ser distinto, obviamente. ¿Sí? No sé si ahí quedó claro. ¿Sí? Tengo una inquietud. Adelante. A ver, bueno, en la primera entrevista yo les hice entrevista a una compañera de trabajo. Entonces, para esta segunda entrevista, igual para lo que es el contexto educativo, yo voy a realizar entrevista a la misma persona, pero con lo que refiere al contexto comunitario o al conocimiento en relación a la comunidad en general, yo voy a seleccionar a otra persona. Entonces, a la primera persona que les hice la entrevista, nuevamente debo solicitar el consentimiento personal o cómo es en esa partecita, nomás no me quedó claro. Gracias compañero. Sí, cada vez, a menos que hayamos hecho un consentimiento que diga, va a haber una entrevista en tal fecha, otra entrevista en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha, cada vez que vamos a hacer una entrevista necesitamos ese permiso. No lo vamos a publicar, los videos de ellos, recuerden que son solo para verlos. Lo que sí nos va a servir son las citas que vamos a hacer de ellos, pero es importante que nos firmen ese consentimiento para poder utilizar esa información. En investigación es así, ustedes saben que incluso en las aulas es así, no podemos tomar fotos sin permiso, no podemos grabar sin permiso, que es lo mismo. Para cada uno de ellos habrá que hacer un consentimiento. Usted ya tiene el formato, ya lo hicimos en la primera unidad. Entonces, que en ese mismo formato adaptamos para las dos personas. A pesar de que la primera va a ser la misma que ya participó una vez, pues sí, volvemos a hacer que firme ese consentimiento. Bueno, es una firmita, no es tampoco tan
tan complejo, sí, pero sí debemos hacerlo. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? Esa estuvo buena. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos ahora sí nos llega la parte de los acuerdos. Como ustedes saben, nosotros tenemos un calendario que cumplir, de modo que el ciclo se acaba en septiembre. Sin embargo, por las distintas situaciones que hemos pasado, hemos venido retrasando actividades, ¿sí? Ustedes bien han visto que, por ejemplo, la actividad ahora de la 2.5 estaba hasta el 18, que es el domingo, pero en vista de que íbamos a hacer esta reunión para que se comprenda mejor y comprendiendo que es un ejercicio nuevo para ustedes, que es complejo, y para nosotros también, hicimos las tutorías y ahora lo dejamos para entregarlo hoy, ¿sí? Este trabajo se entrega hoy. Se sube hasta lo que se haya avanzado, se califica como tal. Sin embargo, si está mal, no para recuperar nota, pero sí para el proyecto final lo vamos a tener que corregir hasta que quede bien. Porque es la primera parte, como les decía, del proyecto final. Entonces, eso por ese lado. Yo les prometí revisar el día de hoy las redacciones, solo avancé de 2 grupos de momento. Ahorita me pongo a seguir leyendo, apenas terminemos la tutoría y espero avanzar a leerme todos, no es muy largo. Y según los cambios que se han hecho, he ido comentando. Hay grupos que no han hecho cambios, pues en ese caso, pues no he podido hacer más aportaciones, ¿no? Eso por ese lado. Ahora, ¿se va a cerrar la plataforma hoy y ya no se va a poder abrir? No, la fecha de entrega es hoy. Si alguien de repente sube mañana, pues lo sube mañana y se califica, como ustedes saben, menos el punto de puntualidad y tranquilamente puede subirlo. Está abierto hasta el día sábado para las personas que se retrasan, de repente pasan cositas, ¿no? Eso en cuanto a la actividad 2.5. Ahora, para tranquilidad suya, desde la unidad 3 ya no tenemos foros. Entonces ya no van a ser 2 actividades por semana, que era el foro más una actividad. Ahora van a ir una a una. Incluso desde la 2.5 ya es solo la 2.5. La 3.1 es solo la 3.1 y así de ahora en adelante. Los foros no eran muy pesados, sin embargo, eran foros y tenían un tiempo. Entonces eso ya hasta ahorita. Eran más bien para ejercitar sus habilidades de escritura. Esta actividad de la entrevista la vamos a dejar para el próximo día jueves. Es decir, usted va a tener, desde hoy son 2, 4, 6 días para hacer estas entrevistas. Como somos 2 por equipo, hagan los guiones juntos, pero divídanse para hacer las entrevistas, así economizan tiempo. El uno hace una entrevista, el otro. Los guiones se hagan juntos para que se den retroalimentación y digan, esta pregunta está buena, acá nos falta, esta no. Eso hagan juntos. Y también háganlo en los guiones, háganlo en nuestro Drive, en el grupito que tenemos ya con cada pareja, para yo poder entrar y decirle, vea, esta les recomiendo tal vez. Si les sirve, háganlo. Entonces, esto queda para el próximo jueves. ¿Cómo se sube la actividad y qué parámetros va a tener? O sea, si va a subir las preguntas, no las respuestas, los extractos, ¿cómo vamos a hacer? Yo les voy a hacer un videito y les voy a colgar en la actividad 3.1. ¿Sí? Diciéndoles cómo subir, así mismo como la otra vez. Ahora ya no vamos a subir los videos en la carpeta del correo, sino en el Teams mismo. Como ya tenemos nuestro grupo, vamos a crear una carpetita que se llame videos de la entrevista o entrevista 1, entrevista 2 y ahí vamos a ir subiendo. ¿Ya? Eso, mis queridos profes, no hay nada más que tratar. Si todo está claro, pues daríamos por terminada esta tutoría. Esto ya es parte del proceso de investigación. Este es un ejercicio, como les decía. Todo esto es nuevo. No crean que yo domino todo esto también. Como ustedes saben, nosotros pasamos en constante estudio. Este es un libro, el libro de metodología de la investigación del que he sacado estas ideitas como para hacerlo sencillo. Es un libro de 600 páginas. Tiene desde cómo se hace una historia de vida, cómo se hace un diario de campo, que ese no lo vimos tan detallado, cómo se hace la entrevista. Entonces, el librito es la Biblia de los investigadores, ¿sí? Yo con todo les voy a pasar el enlace al correo para que si algún rato alguien tiene más interés, lo lea. Una recomendación. La escritura es nueva para ustedes. Entonces,
¿Cómo aprenden a escribir correctamente con los términos que se necesita a utilizar conectores? Leyendo. Tienen que leer artículos educativos, tienen que leer. Si yo estoy viendo sobre saberes comunitarios, pues yo les voy a pasar también un artículo para los que quieran y puedan leer qué han escrito sobre los saberes y conocimientos, sobre los procesos que ya hemos visto, sobre la decolonización que tiene que ver con esto. Mientras usted más lee, más su cerebro va grabándose las estructuras gramaticales y va a mejorar su ortografía, su sintaxis y obviamente la escritura académica en general. Eso, voy a crear tutorías por parejas pedagógicas para revisar estas guías de entrevista el día sábado, todo el día. Entonces, si hasta el sábado alguien puede tener un avance, bien. Si no, solo nos reuniremos a ver si hay dudas, si hay preguntas y ya cada uno hará por su lado. Pero si hasta el sábado alguien tiene algún adelanto, pues lo podremos mirar en esta tutoría. Ya no va a durar 30 minutos porque nos quedaron muy cortitos. Va a durar 1 hora con cada equipo. Y también nos vamos a dividir. Unos equipos van a trabajar conmigo y otros equipos van a trabajar con Clarita. Entonces, así también tenemos más tiempito para trabajar juntos. Eso, profes, si no hay más dudas, con esto sí, ya terminamos. Una última inquietud, Listen. A ver, todos dijeron Listen, vamos primero con Elvia, luego con Guido y luego con el último compañero que habló. A ver. Listen, Olguita, una pregunta la mía. En el momento de subir este trabajo que tenemos, la parte de arriba le ponemos el membrete que tenemos de la universidad o cómo debemos hacerlo. Porque las 3 carillas, eso no me quedó tan claro. Las 3 carillas no contemplan esos datos informativos. Recuerden que yo eso se los dije en las tutorías. Entonces ahora lo que usted hace una vez que ya quede el final de los antecedentes, cada uno se copia en un Word, pone los datos iniciales, ¿no es cierto? Y sube. Pero solo para la tarea. En el Drive no vamos a poner eso porque ahí vamos a ir construyendo todo el proyecto en ese mismo documento. Y usted irá sacando la parte de la tarea y subiendo. De tal manera que al final no se le haga complejo a usted, sino ya tenga algo sobre lo que trabajar. Eso. No sé si está claro, Elvia. ¿Sí? No. Está apagados los micrófonos por si acaso de toditos. Lisa, sí la entendí. Ya. Media malita. Ya, gracias. Luego estaba Guido, me parece. Sí, licenciada. Lo que quería preguntar es en cuanto a esta entrevista, no sé si se puede hacer de forma virtual tal vez, porque obviamente si es en equipo no voy a hacer solito como hasta ahorita creo que, bueno, estoy haciendo como si fuese solito, ¿no? Se supone que un equipo es para sumar y no para restar. Entonces, no sé, eso quería preguntar si se puede hacer de forma virtual, porque la compañera obviamente vive lejos y no creo que pueda realizar la entrevista de forma personal. Eso quería preguntar. Ahora que toca ese tema, nosotros hemos elegido un contexto, ¿no? Hay maneras y maneras de trabajar, ¿sí? No tiene que ser todo, tú haces la mitad, yo hago la mitad. Se pueden dividir las tareas y aquí les doy 2 opciones. La primera, si un compañero tiene la cercanía para hacer las 2 entrevistas, él las hace y la compañera las sistematiza. Estamos dividiendo el trabajo y trabajando en conjunto. O la compañera hace el guión, yo la aplico. O sea, hay que buscar formas de trabajar. Lo segundo es que sí, por la emergencia sanitaria se puede hacer esta entrevista vía telefónica, se graba en la pantalla del celular también, o mediante Teams, mediante Zoom, que nos quede la grabación, se puede hacer. Si es de forma presencial, mejor aún, ustedes saben que se puede hacer tomando las medidas de bioseguridad, sí, pero si no se puede, hay las 3 opciones. No tomen esto, recuerden y les cuento, el trabajo en grupo no tiene que ver con, tú tienes que escribir la mitad de la página y yo la mitad de la página, no. Tiene que ver con que los 2 apostemos de la manera que podamos. Ahí depende mucho del acuerdo al que lleguemos los 2. Entonces, como digo, el uno puede aplicar, el otro puede redactar. El uno puede planificar, el otro puede ejecutar. O los 2 pueden ejecutar, los 2 pueden planificar y todos apostan. O sea, eso ya es mucho de cómo se organice la pareja. Eso. ¿Alguien más tenía una última duda?
A ver, licenciada, ya la pregunta ya me adelantó mi compañero que hizo anteriormente. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Hay que ir buscando formas de trabajar. Todos, yo aquí sí quiero hacer un llamado de conciencia a todos, que si tengo un compañero que es preocupado y se adelanta, pues yo también les respondo y no me agarro de eso para yo no trabajar. Yo creo que eso no se va a dar, somos adultos, somos excelentes profesionales, entonces yo creo que eso no se va a dar y más bien vamos a trabajar sumando de la mejor manera, ¿no? Eso es todo. Dicen, bueno, consultita. A ver, adelante. El trabajo tenemos que subirle con membrete o con carátulas del antecedente. Ya, carátulas no hay hasta el proyecto final. Aquí subimos solo con la parte inicial, ya saben, el loguito, la actividad, su nombre, fecha, eso. No hay carátulas aquí hasta el final. Solo en el proyecto haremos una carátula y eso les indicaremos al final. Ajá. Sí, ya nos despedimos todos. Bueno, si hay más dudas por interno, voy a ponerme a revisar los trabajos ahí para apoyarles y nos vemos. Nos vemos el sábado que cree el horario para las tutorías. Que les vaya bien. Ay, este sábado empiezan las materias, ya les voy a pasar el horario. Este sábado empiezan artes y lengua. Ya les voy a pasar los horarios, van a conocer a sus profesores y bueno, ahí miran contando. Que tengan una linda noche. Chao, chao. Nos vemos. Igualmente, Lice. Gracias, Lice. Muchas gracias. Gracias, Lice. Fuerza. Éxitos. Gracias. Chao, chao. Éxitos a todos. Que se está chupando esa pollita con esa mano sucia. No entendí.